¿Cómo puedo permanecer firme aún en tiempos difíciles? En tiempos de oscuridad, cuando no hay salida. En tiempos donde no hay esperanza, cuando no hay respuesta. En tiempos de escasez, en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad, en tiempos de enfermedad o en tiempos cuando estamos pasando por algún proceso que muchas veces nosotros no lo entendemos. Hoy aprenderemos todos juntos las siguientes instrucciones que Dios nos indica a cada uno de nosotros para que usted y yo podamos permanecer siempre firmes y de no dejar de dar fruto a través de la palabra de Dios. Jeremías nos relata esta ilustración que encontramos en el capítulo 17, verso 8. Él toma la ilustración de un árbol que es plantado junto a las aguas. Ese árbol lo describe él que fue colocado en un lugar con el propósito de que echara raíces. Estaba hablando de la firmeza de ese árbol, que no cualquier cosa lo iba a poder derribar. Y estaba hablando de que esa firmeza que este árbol, que a través de las raíces tenía que formarse, no iba a ser nada fácil. Este árbol se iba a enfrentar a muchas adversidades en su vida que iban a llegar con el propósito de querer destruirle, con el propósito de querer botarle todo, con el propósito de que no permaneciera firme. Y contra todo eso, este árbol tenía que luchar, y por eso había sido plantado en ese lugar, para su formación. Este árbol se iba a enfrentar a tiempos lluviosos, a tiempos donde iba a haber mucha calor, tiempos asoleados, tiempos donde iban a venir muchísimo viento, a diferentes huracanes, tempestades, a tiempos de sequía. Pero este árbol tenía que permanecer firme y no tenía que perder en ningún momento su firmeza, así como usted y como yo. Usted y yo hemos sido colocados por Dios en el mejor lugar, que es en la palabra de Dios. Y usted y yo nos vamos a enfrentar en nuestras vidas muchas veces a diferentes adversidades. Pero el propósito de Dios es que usted y yo permanezcamos firmes. Y venga lo que venga, no dejemos de dar fruto. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra misma lo describe. Y dice que aquel hijo de Dios que ponga su confianza en Dios será como este árbol que ha sido plantado en un lugar, y es el mejor lugar para que pueda dar los frutos mejores en su vida. El plan de Dios no está que salgamos corriendo. El plan de Dios no es que nosotros nos pongamos a renegar. El plan de Dios no es que nosotros digamos, ¿por qué me está pasando esto? El plan de Dios es que en ese lugar y lo que está pasando en tu vida, los tiempos en los cuales tú estás pasando, Él lo ha permitido para que tú puedas permanecer firme, para que tú no te puedas mover,
para que tú puedas aprender a confiar en Dios y aprendas a dar los mejores frutos que Dios quiere que tú y yo demos. Su confianza está en Dios. Tu confianza no tiene que estar en los tiempos, en las situaciones que te está pasando en tu vida. Tu confianza tiene que estar en el Dios grande, en el Dios poderoso, en el Dios que permite que todas las cosas pasen en tu vida con un plan y con un propósito. Y que todas las adversidades, todos los peligros, todo aquello que ha llegado a tu vida creyendo que quizás tiene dominio sobre ti, tú tienes que dejar y tienes que poner tu mirada en Dios. Porque Dios tiene el control de todo. Porque Dios creó todas las cosas. Y Dios está confiando en ti. Y Él quiere que tú aprendas a dar los mejores frutos. Y que tú digas, yo estoy aquí y no me voy a mover. Que vienen problemas difíciles, sí, pero no me voy a mover. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que aprendamos a confiar en Él. Una persona que confía en Dios no tan fácil se mueve. Que me esté yendo mal en la vida, sí, pero Dios tiene algo. Que no sé qué hacer, sí, pero Dios sabe lo que está haciendo. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Número 2. Se está alimentando de las aguas. Este árbol se está alimentando de las aguas porque Dios lo puso en ese lugar y le ha dado todo lo que él necesita y no lo ha dejado solo. Juntamente con la prueba viene la salida. Dios no te ha dejado solo. Y tú y yo tenemos el mismo alimento para permanecer firme. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra misma lo dice en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú y yo hemos creído en Jesús, en el dador de la vida, en el que ha hecho grandes cosas. Y por esa razón, tú y yo vivimos. No hacemos todas las cosas por nuestra fuerza, por nuestro conocimiento, no. Si fuera por nuestra capacidad, ya hubiéramos renunciado a todo. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque hemos creído en Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y si tú estás pasando por algo difícil, di, en el nombre de Jesús, yo sé que voy a salir en victoria de esto. Porque la misma palabra lo dice. De su interior, a todo aquel que crea en Él, va a correr ríos de agua viva en su ser. La presencia de Dios es la que te va a sustentar. La presencia de Dios es la que te va a dar fuerza para que tú puedas permanecer firme y no te puedas mover. No te puedas mover, mi querido hermano. Porque la vida, porque el que te sustenta es Jesús. Número 3, la oración. La raíz será la oración. Entre tú y yo más oremos, nuestras raíces serán más profundas. Tú y yo vamos a permanecer más firmes entre más tú y yo oremos y le clamemos a Dios con un corazón sincero y con el entendimiento de lo que estamos haciendo y de lo que le estamos pidiendo a Dios. Si usted y yo queremos permanecer firmes, necesitamos orar. Recuerde que usted y yo necesitamos la oración, porque a través de la oración nosotros nos hacemos más fuertes y nos hacemos más valientes. Y número 4, necesitamos leer más la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ayudar mucho. Y quizás alguien puede decir, pero es que no siento deseo de leer la Biblia. No, es necesario que leamos, aunque sea
un versículo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida en nuestros corazones. La palabra de Dios será el sol que va a iluminar nuestras vidas y nos va a guiar siempre. Será ese sol que nos va a iluminar. Si tú te sientes que estás en oscuridad, si sientes que estás a punto de caer, de dejar todo, haz estos consejitos que a través de la palabra Dios nos dice. Y verás que van a venir tiempos difíciles a tu vida, pero tú vas a estar firme, porque es lo que Dios quiere. Que tú y yo permanezcamos firmes en su palabra, en sus mandamientos, y que tú y yo cada día crezcamos. El libro de Salmos, capítulo 103, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es ese sol que nos guía a través del Espíritu Santo. Y sobre todo, que tu estilo de vida sea como a Dios le agrada. No como a nosotros nos gusta, sino como Dios quiere y como a Él le agrada. Recuerda que Dios te va a ayudar, te va a sustentar para que tú siempre puedas permanecer firme. ¿Y qué es una persona que está firme? Una persona que venga lo que venga a su vida, no se mueve, porque no confía en un ser humano, está confiando en Dios, está confiando en la palabra de Dios, está confiando en aquel que le amó, en aquel que le llamó y en aquel que le ha ayudado y le ha dado vida nueva. En el libro de Salmos 1, 2 y 3 dice: sino que en la ley de Dios está su delicia. En la palabra de Dios está el verdadero sabor de la vida. Y en su ley vas a meditar de día y de noche. Tú y yo vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en qué es lo que Dios quiere que hagamos, en qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y termina diciendo esto: porque toda aquella persona que medita en mi palabra y se deja guiar por mi palabra, va a ser como un árbol que ha sido plantado en las aguas. Y mira muy bien lo que logra una persona cuando permanece firme, pase lo que pase, vengan los tiempos que vengan. Mira lo que logra, dice que a su tiempo dará fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto si muchas veces huimos del problema? Le tenemos miedo al problema, le tenemos miedo a la prueba. Es necesario que usted y yo pasemos por muchos procesos en nuestra vida porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es, a través de que nosotros nos permanecemos firmes y estamos firmes, es de que a nuestro tiempo y al tiempo de Dios vamos a aprender a dar frutos. Luego dice que su hoja no va a caer. No, vendrán tiempos de mucha calor, pero su hoja no se va a marchitar, su fruto no se va a secar. ¿Por qué? Porque ese árbol está en la mejor fuente de vida. Porque ese árbol está recibiendo un nutriente que viene directo del cielo. Y esa es la vida de un cristiano. De un cristiano que su confianza está en Cristo Jesús. De que su confianza, su fe está en Dios. Y vendrán tiempos difíciles a la vida, pero esta persona que está ahí nutriéndose y confiando en Dios va a aprender a dar fruto y su hoja no va a caer. Y todo lo que hace va a prosperar. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros los hijos de Dios llevemos. Recuerda, este árbol se tenía que enfrentar a muchas adversidades, pero al final logró esto. Y fue de dar fruto, y que todo lo que él hacía prosperaba, y que su hoja no caía. Tú y yo vamos a pasar por adversidades en nuestra vida, muy difíciles, que quizás estaremos a punto de dejarlo todo. Vamos a llorar,
Vamos a sentir momentos que no vamos a poder caminar, que no podemos levantar nuestras manos, que todo se ha perdido. Pero si tú y yo permanecemos firmes, oramos, leemos la palabra de Dios, llevamos un estilo de vida conforme al de Dios y permanecemos en esa agua en la cual nos da vida y creemos en Jesús, quiero decirte que al final, por cuanto tú y yo permanecimos firmes, vendrán tiempos donde todo va a ser de bendición. Que el Señor te bendiga de gran manera.